Hoy tendremos el honor de entrevistar al profesor Gilberto Pallares. Más de 50 años dedicado a la formación de nuevas generaciones en la Universidad Central de Venezuela y desarrollos científicos de gran impacto para nuestra sociedad. Bienvenido y un honor nuevamente tener al profesor Gilberto Pallares. Saludos, bienvenidos a la segunda temporada de Encuentro en Ciencias, el programa donde mostramos el talento humano de la Facultad y de la Universidad Central de Venezuela. Primero agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias, a todo el equipo de comunicaciones de la Facultad que adelanta y hemos desarrollado este proyecto. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar al profesor Gilberto Pallares Trujillo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, investigador, científico, docente de la Facultad de Ciencias. Profesor, quisiéramos que nos contara un poco de su vida. ¿Dónde se crió? ¿Dónde nació? ¿De dónde es su familia? Muy bien. Mi nombre es Gilberto Pallares Trujillo. Nací en Caracas, cerca de acá, en el Prado de María, en 1942. O sea que tengo ya 82 años. Correcto. Mis estudios de primaria fueron en la zona del Prado de María. Terminé la primaria en la Escuela Gran Colombia y luego ingresé al Liceo de Aplicación en El Paraíso, donde cursé hasta tercer año de bachillerato. Para esa época la situación económica no era muy fácil, entonces ingresé a la Escuela de Aviación Militar. En tercer año, ¿qué edad sería eso? ¿Unos 15 años? A los 17 años. A los 17 años. Allí estuve 3 años, terminé el bachillerato en la Escuela de Aviación Militar y fui dado de baja por prescripción médica e ingresé a la Universidad Central en 1963. Vamos a parar un momento allí, profesor. ¿Cómo entró a la Universidad Central de Venezuela? ¿Cómo se ingresaba en esa época? Bueno, en realidad yo hablé en el decanato de la Facultad de Ciencias que quedaba en Ingeniería en esa época y planteé que quería estudiar biología. El cuerpo secretarial fue muy receptivo y me dieron el cupo. Profesor, ¿por qué biología? Bueno, tenía una inclinación por una serie de preguntas que me había hecho desde mi infancia sobre el porqué de las cosas, de dónde veníamos, a dónde íbamos. Y tenía también mucha inclinación por el medio natural. Entonces, me gustaban los animales, me gustaban. A nivel formativo, académico, educativo, ¿cómo fueron esos primeros encuentros con biología? ¿En bachillerato, en primaria? Allí empezó a despertar un poco más esa curiosidad que hace referencia. Bueno, el Liceo de Aplicación que quedaba frente al Instituto Pedagógico era un liceo donde se formaban también los profesores que iban a dar clases de bachillerato. Y era un liceo que estaba muy bien dotado con un excelente cuerpo profesoral. De manera que yo diría que los 3 años que yo hice en el Liceo de Aplicación me sirvieron para el 4º y 5º año que hice después en la Escuela de Aviación Militar. Okay. Y ingresé a la universidad, a la Escuela de Biología, que estaba prácticamente iniciando su carrera para biólogo y no tenía sede propia. Los estudiantes de esa época teníamos que deambular por toda el área universitaria, teníamos clases en el jardín botánico y de ahí salí corriendo para ingeniería, para otra clase y así sucesivamente fue
el itinerario de un estudiante de los años 63, 64, 65. Hasta que logramos, por decirlo así, una estabilidad fue cuando le entregan la escuela técnica a la Facultad de Ciencias, y allí es donde comienza esta sede propia, donde los estudiantes no tienen que deambular por toda el área universitaria, teniendo clases a una hora puntual. Pues. Podemos decir que usted como estudiante vio nacer la actual facultad, la estructura actual de la facultad. Sí. Siendo estudiante. En verdad, fueron momentos muy álgidos, épocas muy difíciles, porque estaba la época de los gobiernos de Betancourt, Leoni, donde había muchas manifestaciones de protesta, y entonces la universidad la intervenía en cada momento, la suspendían. Caldera la cerró prácticamente por 2 años, y toda esa época yo experimenté mi formación, a pesar de todo, la cual no me quejo en este momento. Profesor, esa vida que nos explica de estudiantes con las intervenciones de los gobiernos de esa época, igual le permite a usted graduarse, evidentemente de biólogo. ¿Cómo inicia su etapa? ¿En qué momento usted dice, yo quiero dar clases o yo quiero dedicarme a formar a nuevas generaciones en la biología y en el área científica? Bueno, en 1966, la situación económica nunca fue fácil, antes y después ya le conté, y en 1966 consigo trabajar como estudiante asistente en la Escuela de Medicina Vargas, en la cátedra de farmacología, con el doctor Nicolo Ercoli, con un salario de 300 bolívares mensuales, pero no era empleado de la universidad, sino simplemente trabajaba para los proyectos del doctor. Profesor, una pregunta, por curiosidad, y seguro que la gente que va a ver la entrevista también. ¿Alcanzaban esos 300 bolívares para algo? O sea, ¿cómo podemos, en ese momento, vamos a trasladarnos a ese momento, qué podía hacer con 300 bolívares? 300 bolívares inclusive me permitían pasarle a mi mamá una porción, y me permitieron inclusive dejar mi casa materna y vivir alquilado. Imagínese. Y eso fue el 66. En el 1967 el terremoto deterioró la Escuela de Medicina Vargas, y el laboratorio y la Escuela de Medicina Vargas se muda para el Hospital Vargas, y del Hospital Vargas en 1967-68, ya para el 68, el doctor Ercoli ingresa a la Facultad de Ciencias, y con él pues me vengo yo como estudiante asistente, y montamos el laboratorio, que era fundamentalmente de quimioterapia antiparasitaria, en la antigua residencia femenina frente a las canchas de tenis. Ahí en el primer piso estuvimos mucho tiempo trabajando, hasta que Caldera cerró la universidad, y bueno, hubo todo un movimiento, de tal manera que el doctor Ercoli, que era el personal docente, yo no era ni siquiera todavía empleado administrativo, porque después ingresé como empleado administrativo, como técnico de laboratorio. Okay. Y el grupo de parasitología, que no era todavía sección del Instituto de Zoología Tropical, era un grupo de investigación, nos mudamos para el Instituto de Biología Experimental en Colina de Bello. Ya para esa época yo había ingresado como empleado administrativo, y se montaron los laboratorios de quimioterapia junto con un bioterio en el Instituto de Biología Experimental, y había un grupo conformado por, en esa época, José Vicente Escorza, Melita McClure,
Servio Urdaneta, estaba Lucila Arcaide Peraza y también ingresó para esa época una profesora que ahorita no recuerdo el nombre. No hay problema. Profesor, ahí inicia su etapa como empleado administrativo, como formador y como educador. Sí, lo que quería era simplemente agregar que como yo era estudiante del diurno, comencé a trabajar con un régimen de tiempo completo y me pasé al curso nocturno. Okay. Entonces, trabajaba de día y recibía clases en el nocturno. Perfecto. Se gradúa de biólogo en este caso, en la universidad. Bueno, háblenos un poco de todo ese trabajo y todas las técnicas y todas las experiencias que aprendí como técnico administrativo me sirvieron para inclusive utilizar parte de los resultados que obtenía como técnico para elaborar mi tesis de pregrado, que fue, y la presenté en 1970-71. Sin embargo, ahí tenía mucha interacción con estudiantes que hacían sus tesis en el laboratorio y bueno, adquirí experiencia más o menos docente, y sobre todo en las clases de laboratorio y las clases prácticas. De tal manera que en 1971, cuando me graduó, la universidad estaba intervenida y no estaban abriendo concursos ni aceptando nuevo personal docente. Claro. A mí, a otro profesor, un llamado Antonio Machado, que estábamos en la misma situación como técnico, simplemente nos dieron un escalafón mayor, pero siendo administrativo, que era un cargo de zoólogo 3, con un salario similar al de un instructor. Y luego, cuando se reabre la Universidad Central, que cambian las autoridades y deciden abrir concursos, me abrieron el concurso de oposición, que lo presenté en 1972-73, y en el 1973 ingreso como personal docente. Formalmente a la universidad. Como instructor, en el primer nivel, con un programa de formación y capacitación. En esa época el concurso tenía 3 pruebas, teórica, escrita y metodológica, con 3 programas diferentes. Fue muy duro ese concurso, pero lo aprobé. Profesor, ya siendo como tal docente de la universidad y con ese programa de formación, evidentemente inicia sus estudios de 4º nivel. Bueno, entonces todavía no. No, okay. No, simplemente ingresé como instructor, donde para esa época los instructores había ocurrido la renovación académica, la Facultad de Ciencias y la Escuela de Biología cambió su pensa de estudio, y en la época que yo fui estudiante había una serie de asignaturas que se reunieron en una macro asignatura que se llamó Biología Animal Teoría y Biología Animal Laboratorio. Eran 2 asignaturas separadas. En esa confluyeron lo que antes se veía en 3 asignaturas o 4 asignaturas. Entonces, la matrícula estudiantil era muy grande y necesitaban nuevo personal docente y sobre todo instructores que se encargaran de los grupos de laboratorio. Okay. Porque además todavía existía el curso diurno y el curso nocturno. Entonces, habían 4 grupos de laboratorio en la mañana, 2 en la tarde y 1 en la noche. Entonces, los que ingresamos en esa época nos veíamos
cargados con esos laboratorios que eran prácticamente 4 días a la semana. Y todo el día y noche No. prácticamente en la universidad. Sí, además tenía que seguir trabajando en el laboratorio, porque seguí en la línea de investigación que había establecido el doctor Nicolás Hércules y que introdujo inclusive en la facultad los estudios de quimioterapia, que luego en esa línea de investigación confluyeron muchos laboratorios, de manera que en la actualidad hay personal que en esa época eran también instructores y asistentes y que adoptaron la línea de investigación enfocada hacia la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos y estudio de ciclos biológicos y bioquímica y fisiología de parásitos específicamente de parásitos endémicos en Venezuela. Entonces, la investigación siempre se orientó en esas líneas de investigación hasta a la actualidad, donde, por supuesto, con los avatares de los últimos 10 años han dificultado continuar con esa línea de investigación. Profesor, retomando el proceso de su formación académica personal, me gustaría que nos hablara un poco después de su estudio ya más especializado, si lo realizó en Venezuela, aquí en la universidad, si fue fuera del país, ¿cómo fue ese proceso? Después de haber pasado por el programa de formación y capacitación, haber presentado concursos ya para instructor y haber terminado el programa de formación y capacitación, teniendo docencia y teniendo investigación, en 1976 ya tuve mis 2 primeros tesistas, a los cuales terminaron exitosamente su trabajo especial de grado. Y en 1978 presento el concurso a profesor asistente, porque era la única manera de salir a hacer posgrado. O sea, los instructores en esa época no tenían posibilidad de salir a hacer posgrado ni aquí ni afuera. Entonces yo presenté el concurso asistente, lo pasé y a los pocos meses me fui a hacer una maestría a la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, en Inglaterra. Una maestría que era todo un año, del 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del año siguiente, sin vacaciones y sin nada. Era muy fuerte, realmente muy fuerte, sobre todo con las limitaciones del inglés. Pero la experiencia previa en el laboratorio y en la escuela de biología, que realmente fue muy buena y me favoreció. De tal manera que con esas limitaciones yo aprobé la maestría en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool y me dieron mi título de magíster En Liverpool. Master of Science. Eso también me sirvió para hacer contacto en Inglaterra y en 1980 ingreso al National Institute for Medical Research, era conocido como Mill Hill, un instituto de investigación de primera línea en Inglaterra, donde inclusive el decano Ángel Hernández había hecho su PhD o su doctorado, y en 1980, en septiembre, ingreso a Mill Hill a hacer el doctorado. Ok. ¿Qué tal la experiencia del doctorado allí? En la tesis de maestría yo cambié, porque yo trabajaba, era con un parásito, un modelo que es el de la bilharzia, que es una enfermedad todavía endémica en Venezuela. Y en Liverpool
decidí hacer la tesis de maestría en leishmaniasis, que es otra enfermedad parasitaria endémica en Venezuela. Actualmente hay casos en zonas cafetaleras, de Oriente, de los Andes, etc. En Midil, la tesis doctoral la hice, volví a mi modelo de bilharziasis, porque me era mucho más fácil, porque yo manejaba todo el ciclo biológico experimental de esa parasitosis. Y bueno, me pusieron un tema de tesis que era la purificación de una enzima de la piel, por decirlo así, es el tegumento del parásito adulto, una enzima que es la fosfatasa alcalina. Bueno, y sin ser bioquímico, realmente me introduje en ese mundo y realmente me fue muy bien en mi doctorado, porque logré un cúmulo de publicaciones de primera línea en esa parasitosis, que lo voy a decir sin modestia alguna, fueron 18 publicaciones, 9 de ellas como primer autor, que respondieron muchas preguntas y muchas incógnitas de la interacción de un gusano, el parásito de la bilharzia, que habita el torrente sanguíneo, y habían para esa época muchas incógnitas sobre las macromoléculas de la superficie, porque tú tienes un gusano que vive inmerso en el torrente sanguíneo, las venas que recogen la sangre de los intestinos y la llevan al hígado. O sea, ese es un tránsito que un gusano de 1 centímetro recorre desde el hígado a los intestinos y de los intestinos el al cuerpo hígado. humano. Y ahí sí, entonces tú te preguntas cómo un verme, como un gusano de estas dimensiones puede vivir hasta 30, 40 años inmerso en el torrente sanguíneo, del cual come y con el cual interacciona o interactúa durante 30, 40 años ante una respuesta protectiva que Correcto. el paciente o el modelo ratón emite, inducido por el mismo gusano, y sin embargo el gusano sobrevive. Entonces la interacción ocurre a nivel de la superficie principalmente, y había que tratar de encontrar respuestas a por qué un cuerpo extraño puede sobrevivir durante tantos años inmerso en una respuesta inmunitaria hasta cierto punto protectiva, sin dañarse y Sí, sobrevivir sin ningún tipo de inconveniente. sobrevivir 30, 40 años, como te he dicho, porque ya está demostrado. Profesor, ya que nos cuenta eso, yo quisiera que nos hablara un poco sobre su trabajo y que en la actualidad todavía desarrolla en el Instituto de Biología Experimental de la Facultad, en el IBE. Allí nosotros recuerdo que hicimos conexiones científicas, un recorrido por su laboratorio y sus investigaciones. Pero si nos puedes hablar un poco de eso, cómo ha sido ese proceso y la actualidad, qué estamos haciendo en la actualidad allí. El solo hecho de estar en un grupo donde se investigaban varios modelos parasitarios de enfermedades tropicales endémicas en Venezuela, como ya te mencioné, leishmaniasis, bilharziasis, mal de Chagas y otras parasitosis más extrañas que existen y que han habido 2 o 3 casos en Venezuela, como un parásito que se llama Lagochilascaris minor o Lagoquilascaris minor. Fue un modelo que también se trabajó. Lo cierto es que la docencia, además de biología animal como asignatura obligatoria, la asignatura electiva estaba
parasitología general, participábamos también en una asignatura que montó el doctor Ercole, que era quimioterapia, inmunología. Entonces, todo ese conjunto de asignaturas y las líneas de investigación motivaron que el grupo hasta cierto punto se diversificó. Yo mantuve la línea de Vilarciasi, el doctor Nicolás Ercole fallece. A mi regreso de Inglaterra, pues yo me encargo de la sección parasitología, y ahí, por supuesto, habían profesores que habían sido instructores míos, o sea, que me habían dado clases. Ok. Entonces, no fue fácil, pues. Por aquí le traemos un agua, profesor. Sí, Gracias. que poder refrescar la conversación. No fue fácil porque un profesor nuevo que relativamente tuvo éxito en el exterior durante su doctorado, el ser humano siempre tiene resistencia a... Claro, además que ellos habían sido profesores de usted. Habían sido profesores, entonces, bueno, hubo algunas confrontaciones, por llamarlo de alguna forma, pero el tiempo transcurre, pues. Y hubo un periodo en donde, siendo personal docente del Instituto de Zoología Tropical, que hoy es Zoología y Ecología Tropical, hizo que dejáramos la sección parasitología de zoología tropical y nos mudáramos como administrativamente para el Instituto de Biología Experimental. Ok. Y ahí creamos un laboratorio que actualmente se llama Laboratorio de Inmunología y Quimioterapia, y que se orientó fundamentalmente hacia esas dos líneas de investigación. De tal manera que en 1992 hubo una posibilidad de unos proyectos multidisciplinarios interinstitucionales que fueron financiados por CONICYT de la época, y que fue con los intereses del dinero que provocó la privatización de PDVSA, que la había hecho Caldera. Entonces esas grandes sumas de dinero produjeron muchos intereses, y los intereses se orientaron hacia líneas de investigación, Okay. hacia proyectos de investigación. A mí me tocó un proyecto que fue organizado por un grupo de investigadores, que fue fundamentalmente quimioterapia de la leishmaniasis. La leishmaniasis es una infección parasitaria que la transmite un zancudito que vive en los cafetales, en las zonas boscosas, y en su forma más simple da una llaga en la piel donde pica el zancudito, que introduce un protozoario que se llama leishmania. Y esa forma cutánea de la leishmaniasis, pues dependiendo de la especie, puede transformarse en leishmaniasis mucocutánea, donde las úlceras se forman y se come el tabique nasal o el paladar, y esa sería producida por una especie distinta. Una es leishmania trópica, otra es leishmania brasiliense, y hay una forma visceral. Lo cierto es que ese proyecto estaba conformado por interinstitucional, porque estaba el IBIC, Instituto de Medicina Tropical, estaba la Escuela de Química, estaba el Instituto de Biología Experimental, con varios laboratorios, y el coordinador era yo.
que me tocó asumir la responsabilidad de manejar una suma inmensa de dinero. Por ejemplo, a Química de acá de la facultad se le compró un equipo de resonancia magnética nuclear que costó alrededor de los $300.000 Imagínese. para esa época. Y yo, que era la única firma autorizada con las cuentas abiertas, tuve que primero hacer la licitación, que la ganó la DuPont en Estados Unidos, y ellos pidieron un año para fabricar el equipo. La mitad tenía que dársela adelante para comenzar la fabricación. Un profesor, que fue Reinaldo Compañones, que iba a manejar el equipo, tuvo la oportunidad de hacer una pasantía en Estados Unidos, 1 o 2 meses, para aprender a manejar el equipo. Eso fue en 1992-93. Ok. Y bueno, se hicieron inversiones. Julio Urbina en el IBIC tenía su laboratorio, también se le completó el equipamiento de sus equipos. La profesora Franciuli Dager en biología experimental, Eleazar Cohen también de medicina experimental, de biología experimental, y de medicina tropical, la fallecida recientemente Olinda Delgado con el doctor Edgar Belfort, porque era un proyecto que realmente prometía mucho, porque por la multidisciplinaridad de todo. Los químicos deberían, con esos equipos nuevos, hacer nuevas síntesis o aislar productos naturales que tuvieran aplicación en el tratamiento de la leishmaniasis. Los biólogos de los laboratorios, incluyendo Julio Urbina, podrían esas nuevas formulaciones evaluarlas en el modelo in vitro. Es decir, tú el parásito lo cultivas en el tubo de ensayo y puedes identificar macromoléculas sensibles a esos nuevos fármacos, y tú puedes probar en el tubo de ensayo si hay posibilidad de que esos nuevos compuestos tengan utilidad terapéutica. Okay. Si lo tienen, deberían haber pasado ahora a nosotros, que manejábamos la quimioterapia in vivo. ¿Qué significa in vivo? Bueno, manejábamos el modelo ratón o el modelo hámster, donde el parásito se inocula en esos animales y tú puedes hacer experimentos con todas las normas éticas y especiales para determinar si esa droga puede tener utilidad. Ahora no solo en el tubo de ensayo, que no es un modelo, por decirlo así, donde el parásito está en un animal vivo, sino que ahora lo pruebas en los animales experimentales. Y si tiene efecto, tú demuestras cuantitativamente, con toda la rigurosidad científica, que ese fármaco puede tener ahora aplicación clínica, pasa a la investigación clínica, que deberían haberla hecho en medicina tropical el médico Edgar Belfort y Olinda Delgado. Ok. Perdón. No se preocupe. Entonces, como mencioné al comienzo, esa orientación debería inclusive mantenerse en la actualidad, donde estamos en una situación más difícil, pero a través de todos los tiempos, los países con menos recursos, sus científicos pueden inclusive plagiar formulaciones de países desarrollados que sean utilizados en clínica. Bueno, simplemente porque comprarlas es demasiado caro, no tienen los recursos, pero tienen un potencial humano constituido por químicos, orgánicos, etcétera, que pueden sintetizar, teniendo los elementos básicos, una formulación que salga más barata y que pueda evaluarse inclusive en los distintos laboratorios que ya mencioné, y pasar entonces a ser de utilidad
Claro. médica. A buscar la manera de reinventarse y no parar la investigación, evidentemente. Así es. Ya para ir cerrando, tenemos una línea del tiempo de todo lo que hemos contado paralela, que es su familia, es esposa, se casó. Cuéntenos un poco de eso, de su vida familiar, porque tenemos una historia de full trabajo, dedicado a la investigación, dedicado a la docencia, pero háblenos un poco de esa otra línea del tiempo allí. Bueno, hablar de mi vida privada no es muy fácil. Claro. En primer lugar, porque de un origen más o menos humilde, tuve que batallar a través de toda mi vida. De hecho, los 3 años que pasé en la Escuela de Aviación Militar no fueron muy fáciles. Claro. Igual, desde el punto de vista político, me vi involucrado también en lo que para la época se llamó la protesta contra los gobiernos de Betancourt, León, etc. Eso inclusive influyó en mi rendimiento académico. Desde el 63 al 66 que empecé a trabajar porque ya no había manera de mantenerse económicamente. Y bueno, me contraje matrimonio, tuve 2 hijos, me fui a Liverpool a hacer el posgrado, allí ya estaba separado, me divorcié, me vine en el 82 a presentar el trabajo de ascenso con la tesis de maestría a profesor agregado, me casé de nuevo, mi esposa entonces me acompañó, yo logré que ella hiciera también su PhD, su doctorado en Mill Hill. No fue fácil, tuvimos un hijo en Londres que actualmente está en Buenos Aires, que es Gabriel Pallares, un escritor que está haciendo un buen trabajo y ha tenido cierto éxito. Y bueno, los avatares de trabajar la docencia eran más que tiempo completo, era dedicación exclusiva. Y finalmente nos separamos, mi esposo y yo, nos divorciamos y bueno, la vida continúa. Correcto. Por ejemplo, mi familia fue golpeada por el COVID. Mi segundo hijo de 48 años falleció por el COVID, su mamá también en menos de 10 días. Lamentamos Sí. de verdad escuchar Sí, eso. bueno, pero la vida es así, pues. Correcto. Y tengo mi hijo mayor, que es computista, tuvo una carrera bastante exitosa, y mi hijo del segundo matrimonio, que es Gabriel Pallares, que está en Buenos Aires ahorita. Profesor, son más de 50 años en la universidad. Voy para 51, no me pregunte por qué no se ha jubilado. Ajá, allá iba. Bueno, los atractivos de las prestaciones sociales influyeron en la mayoría del personal docente. Todos mis compañeros de estudios que fueron después profesores, cuando les llegó la hora de jubilarse y vieron las cantidades de millones que le iban a dar, se jubilaron. Y yo no los culpo. Pero mi permanencia en la universidad siempre fue una lucha permanente. Hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, porque el científico y el humanista y el profesor universitario es un ser humano como cualquier otro. Hay la tendencia a idealizar al profesor universitario como impoluto, como alguien que está por encima del bien y del mal. Y no es así. Entonces hay
Yo digo que los científicos son como los artistas y son así. Los deportistas, todos quieren ser primera estrella. Y no aceptan, que es lo peor, en muchos casos, el éxito de su compañero. Pero eso ocurre hasta dentro de la familia. Los hermanos, hay uno que tiene un éxito y los otros hermanos entonces no lo aceptan, o lo aceptan a medias. O lo comparten, pero a regañadientas. Sí. Entonces eso ocurre también en la universidad. Y sobre todo en la Facultad de Ciencias, donde al contrario deberían haberse unido los grupos de investigación afines para proyectos grandes como ese incipiente proyecto de quimioterapia de la leishmaniasis, que era interdisciplinario e interinstitucional, para resolver problemas ingentes del país. Pero los intereses personales no se superan. O sea, es muy difícil porque todos quieren ser la cabeza de todo. Y tú consigues entonces en esos grupos multidisciplinarios, bueno, investigadores que tienen sus intereses personales y te cuesta mucho lograr que se integren en función de una línea de investigación que ofrezca una posibilidad de resolver un problema de salud, un problema de petróleo, un problema de hidráulica, etc. De cualquier ámbito, evidentemente. Bueno, profesor, para nosotros ha sido un honor contar con su participación. Desde que empezamos la primera temporada habíamos querido pues hacer esta entrevista. Creo que el tiempo se nos quedó corto porque hay mucho con qué hablar. Hay mucho que contar. Así que de una vez lo comprometo a una segunda entrevista que podamos realizar y hablar un poco más. Pero quiero decirle en nombre de todo el equipo de la Facultad de Ciencias, de Comunicaciones, de Encuentro en Ciencias, de verdad es un honor para nosotros contar con su participación y que las nuevas generaciones puedan a través de esta entrevista conocer un poco más al profesor Gilberto Pallares Trujillo. Muchas gracias. Placer. La recomendación final es: necesitamos más educación, más preparación, más humildad y más honestidad para hacer y formar las nuevas generaciones que el país necesita.